Helen Keller nació el 27 de junio de 1880, en Tuscumía, Alabama, Estados Unidos. No nació ciega ni sorda, sino como una niña perfectamente normal. No fue sino hasta 19 meses después que contrajo una enfermedad que los doctores describieron como una congestión aguda del estómago y el cerebro. Helen no tuvo la enfermedad por mucho tiempo, pero esta dejó sus huellas: sordera, ceguera e incapacidad de hablar. Pero su intelecto pudo más que todas sus limitaciones. A la edad de 7 años ya había inventado más de 60 distintas señas que podía emplear para comunicarse con su familia. En 1887, sus padres, el capitán Arthur H. Keller y Kate Adam Keller, finalmente se pusieron en contacto con el mismísimo Alexander Graham Bell, que trabajaba con jóvenes sordos. Graham Bell sugirió contactar al Instituto Perkins para los ciegos en Watertown, Massachusetts. Le delegaron a la profesora Anne Sullivan, que en el momento de recibirla tenía tan solo 20 años, para intentar estimular a Helen y enseñarle el lenguaje de signos. Esto fue el inicio de un periodo de 49 años de amistad y trabajo en conjunto. Helen escribió incansablemente sobre su motivación para el activismo, el que fue motor de su interés por la ceguera y otras incapacidades. Tuvo una larga y feliz vida, muriendo a los 88 años de edad. Helen Keller fue una persona que no tenía una clara caracterización del concepto. Es por eso que la tomaremos como ejemplo para explicar cómo fue adquiriendo la habilidad de conceptualización, tomando como base los diferentes temas de esta unidad. Primero que nada, definiremos qué es el concepto, el cual Helen no tenía presente cuando era niña, y que poco a poco fue adquiriendo. Concepto: el punto de partida del conocimiento que nos permite referirnos a aquellas características esenciales de una idea. Con respecto a su formación en el concepto, Keller pasó por diferentes fases, las cuales eran: fase 1, sensitiva, la cual requería una actividad psíquica que para ella era percibir las propiedades de los conceptos a través de los sentidos, tacto, gusto y olfato, sin tener una idea clara de lo que era. Fase 2, abstracción o aprehensión. En esta se separan las propiedades esenciales de las accidentales. Helen logró determinar esto después de que su tutora le enseñó a comprender y analizar el mundo que la rodeaba a través de los ojos de la mente. Fase 3. Conceptualización. Se forma la imagen ideal que es utilizada para diferenciar e identificar cada objeto. Helen adquirió esta habilidad con la ayuda de las fases anteriores, así como el aprendizaje del lenguaje Tadoma, el cual le permitió comunicarse y comprender a los demás. En cuanto a la distinción de imagen, palabra, objeto y extensión del concepto, Helen tenía gran dificultad para comprenderlo y llevarlo a cabo, ya que para ella el objeto era la parte más importante del concepto, o lo consideraba como este mismo, porque era la forma en que ella podía percibir lo que le rodeaba a través del tacto, ya que ella no podía expresar términos o palabras o ver la imagen con sus propios ojos, para determinar un concepto concreto, aunque a lo largo de su vida lo fue desarrollando gracias a la ayuda de su institutriz, así como el lenguaje enseñado por ésta. En cuanto a las propiedades lógicas del concepto, extensión y comprensión, Helen cuando era niña se quedaba en la extensión, la cual se refiere a un aspecto cuantitativo del concepto. Conforme fue madurando, su aprendizaje logró llegar a la comprensión, haciendo posible determinar las características esenciales y accidentales de los conceptos, sin quedarse en el nivel literal en el que se encontraba cuando era más pequeña. Un claro ejemplo de este logro fue cuando logró diferenciar el agua de su perro, ya que el único concepto que ella había percibido era el agua. Respecto a la relación entre la extensión y la comprensión, la cual afirma que entre mayor contenido tenga un concepto, mayor será su extensión, y entre mayor extensión tenga, menor será su contenido, notamos esto en ella porque tenía una gran extensión en lo que percibía, cuando confundió la cara de su tutora con el agua, ya que no tenía una comprensión clara de lo que percibía. Conforme a los predicables, que son las diferentes formas de nombrar al concepto, tenemos 3 predicables esenciales y 2 no esenciales. Los esenciales comprenden el género, diferencia específica, y juntos forman la especie. También tenemos los predicables no esenciales, los cuales comprenden la propiedad, que es un conjunto de características correspondientes a una cierta clase de objetos, y el accidente, que son el conjunto de características que tienen diversas clases de objetos. Podemos decir que Helen solo diferenciaba la propiedad, por ejemplo, lo húmedo, lo suave, etc., pero no podía distinguir el accidente debido a que no veía, no escuchaba y no hablaba. Tampoco podía distinguir el género ni la diferencia específica y por lo tanto no llegaba a la especie. En cuanto al tema de categorías aristotélicas, las cuales tienen como propósito llegar a la máxima extensión y poderse aplicar en todas las cosas. La primera categoría aristotélica es sustancia, que se refiere al objeto mismo. En el caso de Helen es un ser humano. La segunda categoría es cantidad, que se refiere a algún número, medida o magnitud. Podemos notar en la vida de Helen 2 sujetos, ella y su tutora Sullivan, ya que las dos eran tan unidas que se complementaban una de la otra.
La tercera categoría es calidad, que alude al modo de cómo son las cosas y para qué sirven. Esto se puede apreciar en Helen debido a su cambio de personalidad, al pasar de ser una niña malcriada a ser una persona bondadosa y que a pesar de sus incapacidades ayudaba a los demás. La cuarta categoría es la relación, que es la comparación de un objeto con otro. Respecto a la vida de Keller, se puede notar una estrecha relación afectuosa y académica entre ella y su institutriz. La quinta categoría es el lugar, que se refiere a la ubicación en el espacio. En el caso de Helen, ella se encontraba en Tuscumia, Alabama, Estados Unidos. La sexta categoría es el tiempo, que se refiere a su situación temporal. Helen nació en el año de 1880 y murió en el año de 1968. La séptima categoría es acción y se refiere a la actividad ejercida sobre el objeto. Esta sería en Helen la asesoría de su profesora. La octava categoría es pasión, que es el acto sufrido por el objeto. Se aprecia en Helen a ser sorda, muda y ciega. La novena categoría es el estado en que se encuentra el objeto. Helen actualmente se encuentra fallecida. En el tema de operaciones conceptuadoras, las cuales son medios por los cuales relacionamos los diferentes conceptos entre sí, es decir, la construcción de nuevos conceptos a partir de los ya existentes. El proceso de esto es la definición, clasificación y división de estos. Todo esto se vio reflejado cuando Helen logró graduarse de la universidad, ya con los conceptos definidos y por lo tanto obtener su título, así como la escritura de libros, para compartir sus experiencias e ideales con los demás.